Así. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. Espero que se oiga un poquito con este viento. Que se oiga bien. ¿Cómo estás? Sí, sí, pues muy bien. Oye, te veo aquí con buen tiempo hoy, ¿no? Solecito, tal, así da Para el día gusto. ¿Has dicho la calle? sí da gusto. Esto no es una promoción para el Ayuntamiento de Guecho, pero podría ser perfectamente Tal cual. eh, para incentivar aquí Guecho como destino turístico esta Semana Santa. Oye, te veo muy como embajadora haciendo una campaña en la que salgas tú así por Total. las demás. Qué buena idea me has dado, Cris. Así que nada, oye, que ¿Qué tal? quería empezar un poco este episodio, que ya no sé por cuál vamos, creo que es el noveno, pero es que siempre que lo digo la lío. Rescatando un poco el por qué hacemos eso, porque realmente es como para disfrutar, ¿no? Para estar a gusto en este espacio, saliendo de la cueva y saliendo del día a día y aplicándonos nuestra receta, ¿no? Tal cual. Todo lo que les recomendamos a los clientes, como de, oye, mira, no produzcas tanto, sea auténtico, sal a la calle, eh, busca un poco como esa conexión, esa visibilidad, pues, ¿no? En ese momento dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotras también? Y arrancamos, ¿no? Así que ahí Y, y estamos un- con ese y una forma compromiso. también como muy de eso, de contar lo que hacemos, ¿no? Que tienes como pocas veces la oportunidad de contar lo que haces, más allá de una reunión con un cliente o con equipo o tal, ¿no? Pero dices, teníamos ganas, igual que somos muy consumidas de otras pocas, de compartir lo que hacemos, de explicar lo que hacemos, porque muchas veces, pues eso, con un minutito corto que tienes no puedes expresar realmente todo lo que haces, hasta dónde llegas, qué haces. Sí, sí. Y al final esto es como, bueno, es ir sembrando también poquito a Mm, poco, ¿no? Un, mm, un goteo que va calando, eso es branding en realidad, ¿no? Es sí, lo que decía nuestra propia receta entre nuestro entorno, que al final el branding sobre todo es cualitativo más que masivo y cuantitativo. Es verdad que entre nuestro entorno esto no solo va calando, sino que tiene como una aceptación muy chula, está generando precisamente, ¿no?, eso que buscamos de, oye, de, ostras, creative, y escuché esto y mira, me hizo pensar, o ¿por qué no abordáis un tema, por ejemplo, el que vamos a comentar hoy? Entonces, nos da ideas, nos permite generar conversaciones, nos permite expresarnos más allá de el mítico case study, que yo creo que ya es como que, eso sí, lo cuentas en una reunión, pero no, o sea, lo sí, interesante no es quizás el resultado final, sino cómo lo has vivido, cómo lo has hecho, cuáles han claro. sido las dificultades, cuáles han sido los pensamientos, las reflexiones detrás ya no solo de un proyecto, sino de toda tu actividad profesional, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que perseguimos y esta forma natural y fresca que nos caracteriza, pues aquí lo Incluso a estamos. veces hasta testar, ¿eh? De, oye, venga, Total, lanzamos esto, ¿qué os parece? Nos decís, tal, nos llegan comentarios, efectivamente, feedbacks, oye, pues esto funciona, esto no. claro. Muy chulo. A mí lo que me gusta es que no tenemos como un objetivo como tan determinado que no sé si es constriña o condiciones, ¿sabes? Pero quiero Ya. decir, son como muchos objetivos que testeando esto una vez a la semana y poniéndonos a prueba con este compromiso, que además se extrapola a, creo que todo lo que hacemos, ¿no?, y perseguimos con nuestra visión, pues al final es un puntito más, con lo cual, Sí, que sí, esto sí, sí. luego nos lleva es que no tengo ni idea, a generar, a sistematizar mucho más, a generar ciertas colaboraciones. De momento ni nos lo planteamos, pero Ya, sí venimos de ese pensamiento el primer trimestre de, oye, salir de de forma salir. natural, poco producida, bueno, poco, cero producido, o sea, sí, máximo la portada que tenemos que hacer en Figma y luego ya subir esto, o sea, Ujú, tal cual, listo. tal cual. Sí, sí, sí. Eso es guay. Oye, ¿y la Y semanita qué tal? la semana, pues nada, o sea, Oye, tú cuéntanos, ¿dónde has estado? la semanita, mira, ¿qué quieres que te diga? Y para mí, de las mejores bueno, claro, iba a decir del primer trimestre, pero estamos arrancando el segundo trimestre, muy guay. O sea, algo que anunciábamos era un viaje, y estuve en Londres a principios de la semana. Bueno, de hecho, tuvimos ahí una reunión como el domingo con un potencial cliente con el que ahora ya estamos empezando a definir una propuesta. Estuvimos ahí inmersas, bueno, con José Gómez, que es un poco nuestro link con este potencial cliente y es un gran compi y amigo también, que nos dio la oportunidad. Y la verdad es que, de momento, sin poder desvelar mucho, pero este halo de misterio que tenemos todo el rato, Cris, pero sí que será que fue como
la inmersión a un posible proyecto que nos haría mucha ilusión, ¿no? Porque habla un poco de poner el foco también en cómo relanzar una marca. Es un negocio, yo diría que familiar, pero con mucho heritage. Ya me sale solo en inglés, que también ha sido como mentalmente una semana muy de cambiar el mindset y cambiar el idioma, wow. Pero bueno, que al final tiene mucho potencial este proyecto, entonces habla de ordenar un poco todas esas ideas y trasladarlas cara al relanzamiento o rebranding de la marca y todo lo que ello implica, ¿no? Pues bueno, un poco por ahí fue un chute de inicio de semana. Yo diría que muy guay, muy guay, muy guay. Y sobre todo corresponde a ese más o menos 70% en el que yo creo que dedico el tiempo en Creatic a comunicar, a hacer networking, a vender, ¿no? Esto ha ido acompañado de más cositas esta semana, o sea, también un evento impulsado por el Departamento de Promoción Económica de Vizcaya, para también reconocer a empresas de esta zona, para que no me atropellen por aquí, para reconocer también la trayectoria o los proyectos de éxito de Vizcaya, y también con el objetivo de intentar generar también ese networking a nivel institucional o público aquí, ¿no? Porque es algo que está entre nuestras conversaciones, es decir, oye, tenemos ya como mucha experiencia en esta trayectoria en proyectos del ámbito privado y en el ámbito público hemos hecho como tímidamente algunas colaboraciones que han salido bien, pero nunca lo hemos perseguido como objetivo y creemos que como el objetivo de todo este año, y creo que será un objetivo a largo plazo, también es bueno, el buscar un poco esa solidez, consolidación y proyectos a largo plazo, pues trabajar con instituciones públicas es clave, ¿no? Y en este territorio tan rico en todos los sentidos, yo creo que puede ser guay. O sea que por ahí esta semana también he estado bastante. Y luego, pues, otro, en menor medida, temas de administración, proyectos, que he tenido que rascar también ahí horitas para trabajar en algunos que presentamos la semana que viene. O sea que bien, bien. Es que cada vez más estamos un poco con esta fórmula de divide y vencerás, y en la que es tan importante toda la parte comercial y de networking que es muy, que es muy dura, que es muy de goteo, 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 ¿no? Y hasta que esas relaciones se forjan y de ahí sale algo y es estar, y que requiere mucho tiempo y que también es un largo plazo y que cada vez más nos hemos dado cuenta, pues eso, ¿no? Que obviamente tú estás en algunos proyectos, en las fases iniciales y tal, pero que cada vez más hacemos como esa división porque nos hemos dado cuenta que es tan necesario, o sea, tan importante. El otro día lo hablábamos también en una reunión con una agencia de comunicación local que precisamente tiene ya mucha presencia y mucho negocio, yo diría que prácticamente el 100%, ¿no? en este ámbito público local, y creemos que por ahí podemos hacer un partnership muy interesante, que es otra de las vías que creemos que para colaborar, para expandirse, para consolidarse también es importante atender, ¿no? E investigar y testear. Y justamente hablábamos de esto, o sea, es que al final tienes que aprender también a delegar o a dividir, ¿no? Y yo le comentaba, le compartía lo a gusto que me siento desde que no nos queda otra, buscando un poco la mejor forma de dividirnos para, obviamente, para ser más eficientes y para no estar resolviendo de forma duplicada, ¿no? Algunas fases de proyectos en las que, oye, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo chulo es estar muy alineados, en nuestro caso al menos, ¿no? Nuestra experiencia es que si estamos tú y yo muy alineadas, luego somos capaces de trasladárselo a los equipos, proporcionarle al cliente el mejor resultado, o sea que es una gozada. Yo estaba súper a gusto y se lo comentaba porque justo ella estaba un poco en la misma situación de, no, es que es importantísimo aprender a delegar, y para eso tener una visión y perseguirla y estar alineados es súper importante, ¿no? Que se dice muy pronto, o sea, y es algo como que, o sea, no quiero que suene como, pues eso, que somos como más pesadas, ¿no? Pero que es que se dice muy pronto, pero que luego es muy difícil llevarlo bien a la práctica. O sea, totalmente. Ese Tiempo, delegar, ¿no? Eso es. Sí, porque es ponerte a prueba a ti, ¿no? Es ponerte a prueba. En nuestro caso, por ejemplo, que yo esta semana he estado muy en la cueva, y cuando digo en la cueva me refiero a estar sacando proyectos, que significa
Claro, todo el detalle, tener muy, muy, muy claro cuáles son cuál es el alcance del proyecto, qué recursos tenemos, con qué personas contamos, cómo lo podemos Sí, optimizar, cómo hay que llegar bien on time, pero a la sí. vez en un proceso estar muy cerquita del cliente, estar para las incidencias que salgan, todo es para Hemos tenido allá. muy buen feedback. Enhorabuena, by the way, Chris. Hemos Sí, tenido ahí sí, varios clientes diciendo, oye, qué gustazo trabajar con vosotras. Digo, es que sí. claro, ese trabajo cada vez se reconoce más, Chris, y por eso nos diferencian. Yo que estoy como constantemente saliendo, te aseguro que es también por lo que se nos reconoce, ¿sabes? En plan de, Ujú. ostras, es que yo no sé, uno, por dónde empezar, y dos, luego cómo ejecutarlo, porque si tengo que coordinar a no sé cuántos equipos, en una fórmula muy boutique, muy cercana, Sí, sí, muy sí, ágil, que sí. no nos comprometemos a aquello que no nos da. Pero es que aún así esa escala, o sea, tiene su intríngulis y tiene su metodología, que es lo Sí, bueno, sí, 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 sí. ¿no? Y luego hay como picos, ¿no? Ahora estamos como en un pabellón de proyectos, pues eso, pues mucho, mucho proyecto y tienes como que un reto, porque al final también nos gusta mucho cuidar a cliente y a equipo. Entonces, al Claro. final es un reto de, venga, ¿qué convive con qué? Ya, Y luego dar el 200%, ¿eh? Pero ya, que eso ya. es un reto en sí, o sea, no tanto, que no tanto, digo, hacer el proyecto y que luego todo vaya para que vaya de forma sostenida y esto no sea Ya, luego un burnout de, sí, ¿sabes? Porque también miramos ese largo plazo. Entonces, es un poco por lo que velamos, ¿no? Entonces, ay, totalmente, ay. totalmente. Yo ahí me siento como muy, claro, no me había pasado nunca porque, previo a Creative me refiero, porque nunca había creído tanto en algo como para venderlo a ciegas. Entonces, Ya. cuando yo tengo que salir ahí a pegarme en el mercado, a defender nuestra propuesta de valor, que se adapta y evoluciona igual que los usuarios, igual que las marcas, igual que las personas, o sea, yo voy muy a gusto sabiendo que lo que expreso y esa confianza que trato de ganarme, luego, digamos que te traspaso ese poder, ese testigo, y es que lo haces brillar, ¿no? Y estoy como muy, Bueno, muy tranquila, ¿no? Lo el decía José esta equipo. semana en una llamada. No, decía que me siento muy relieved, ¿no? Como muy aliviado porque es verdad que ese coordinar y ese Mm. trabajar en sintonía es súper importante. Sí, Que, sí, sí. que lo estamos Pues nada. intentando, pero lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Es como, lo asocio un poco como, oye, siendo madres, que un poco es nuestra experiencia, ¿cuántas veces no ves a tu, en nuestro caso, yo veo a mis hijas y digo, claro, tengo como que intentar darle las herramientas, pero que lo haga ella, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. aquí pasa lo mismo. Seguramente no estaremos las dos para resolverlo ¿sabes? De 0 a 100, absolutamente todo. Por eso decía lo de duplicar, que no tiene sentido, Ni de verdad. pero, pero es muy guay porque también, ¿sabes? Vas aprendiendo sobre la marcha. O sea Ujú, que ujú. Y ahora que decías, Maite, ese de porque cuando yo salgo a vender y vendo lo que hacemos sí, y lo que somos, está muy vinculado también al tema de hoy, ¿no? sí, Que sí. queríamos hablar un poco de algo que está en nuestras conversaciones y en lo que Debate, debate. ofrecemos, ¿no? Que Sí, siempre decimos, ¿qué es mejor? ¿No? O un sí. poco la dualidad o la diferencia entre especializarse en algo, enfocarse, en nicharse, que decíamos, Nicharse, queda la... nicharse, o vender unos servicios más generalistas, es decir, no Sí, especializarte en nada en concreto, ¿no? ya, sí. Es que es un temazo también. O sea, nos gusta sacar temas que nos inquietan, temas que no sabemos resolver, pero que estamos, bueno, pues teniendo que dar respuesta, teniendo un poco que posicionarnos y a partir de ahí ver un poco que, a dónde nos lleva, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra visión? O sea, si Creatic está aquí para acompañar a la transformación de las marcas y de las personas que trabajan en las marcas, ¿no? Que confían en nosotras, mm, hemos llegado, bueno, durante estos años a la conclusión de que al final esto habla de hacer un recorrido a largo plazo. El cómo lo hagas, ¿no? Si lo haces a través de la consultoría o si lo haces a través de los servicios, la ejecución propiamente, o si lo haces a través de la formación, es un poco como las tres verticales o las tres áreas que responden a este mismo propósito y que es con lo que nos sentimos tan identificados y estamos muy a gusto. Ahora bien, ante la duda, ¿no? A veces en relaciones de networking o en conversaciones con otros profesionales, ante la duda de ¿y por qué no escoges un sector o como un segmento o un solo servicio? Es que no va de esto, ¿no? Y aún así, vamos a debatirlo, ¿no? Porque realmente branding es una necesidad muy transversal para y muy, o
sea, y ¿cómo lo diría? O sea, yo creo que todo el mundo, aunque sea un servicio muy generalista, que quizás es uno de los puntos que realmente nos cuestionamos, ¿no? Al final es acompañar en la transformación de una marca y es que el punto inicial y el punto final depende muchísimo, Eso es. ¿no? De cómo esté el negocio, de cómo esté la salud de esta marca. Ya definiremos si es que ese journey se tiene que llevar a cabo gracias a un plan o gracias a una pieza dentro de ese Claro. plan, ¿no? Claro, nosotros acompañamos, hacemos ese acompañamiento y queremos que esa marca cumpla unos objetivos. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir esos objetivos? No lo sabemos inicialmente. Hacemos una auditoría, una estrategia y al final decimos, bueno, pues vamos a empezar por aquí. Pero es que muchas veces es el arranque, el comienzo, para luego testar, para luego iterar y luego poder ir derivando en diferentes cosas, ¿no? Claro, claro. Pero porque ahí es donde aportamos valor realmente. Ya. Pero tú crees que, no sé, así como cuestionándonos, Sí. pues eso, fruto de nuestras conversaciones, ¿no? O sea, ¿tú crees que deberíamos escoger, mira, voy solo a este sector o voy solo a empresas B2C? Porque hemos trabajado tanto o trabajamos actualmente, ¿no? Para B2Cs como B2Bs, de productos o de servicios, ¿no? Y ya hablamos el otro día del cliente ideal, y es verdad que generalmente es más un cliente corporativo que un cliente particular, ¿vale? Eso lo tenemos claro, pero es que sectores pueden haber también muchos, ¿no? Claro. Y al final todos los sectores tienen necesidades de tener visibilidad, de generar engagement con sus audiencias, de vender. O sea, al final casi todo se traduce en una venta, aunque no sea transaccional, pero sí que una venta como de valor, ¿no? Oye, pues yo quiero generar conversaciones contigo y estar en tu top of mind. Yo quiero explicarte que tenemos esto que es para ti. O sea, esto está, y esa es la cuestión final y de fondo, ¿no? Sí. No, iba a decir que de hecho es una de las ventajas que tenemos, que podemos trabajar para diferentes. Claro. Esa es una ventaja nuestra, o sea, y eso lo tenemos que aprovechar. Sin embargo, esto sí que tiene unas desventajas, es decir, el hecho de que no te especialices, por ejemplo, hace que de alguna manera cuesta que la gente entienda lo que haces, ¿vale? Y esto es algo que me gustaría también explicar, porque en Creatic nos ha costado muchos años que la gente entienda lo que hacemos y ya ahora sí que estamos en un punto en el que vienen a comprarnos por lo que hacemos, ¿vale? Pero el hecho de que no estés especializado en una cosa y tienes un abanico amplio, lo que hemos dicho, fruto de este acompañamiento y tal, hay que explicarlo de muchas formas, de muchas maneras, para que realmente cale el mensaje, para que se entienda, ¿vale? Claro. Además, el hecho de que no estés especializado hace que no puedas como productizar un servicio y esto hace que tengas menos recurrencia. Siempre es casi como, y digo casi como un traje a medida, es decir, claro que tenemos como una metodología clara de hacer las cosas, pero cada situación tiene sus características propias y requiere a medida. Y esto a veces, es como que rompen mucho los esquemas, ¿no? Y estaremos haciendo sí, ¿no? Porque de alguna manera eso no puedes para nada productizar, no tienes una cosa como tan recurrente, ¿no? Y queremos mejorar ahí, estamos ahí, ¿no? Sí, de ahí un poco a veces nuestras dudas también. Sí. ¿Qué nos pasa? Yo cómo me he sentido? A veces estoy, pues eso, analizando a fondo toda la información que nosotras mismas hemos pedido para el mejor desarrollo de un proyecto, ¿no? Y estás como en una capa como muy de profundidad, de negocio, a veces como más cuantitativa, a veces incluso más tediosa, ¿no? Porque vienes con cero nociones de ese sector, totalmente virgen, cosa que también creativamente creemos que es muy positivo, ¿no? Pero de repente estás también en otra capa, en otra tarea que no tiene nada que ver y entonces tienes la sensación de estar en según qué fases, ¿no? del año en misa y repicando y al final te das cuenta que también es lo que nos gusta, quiero decir, detectamos de otros players del sector que tienen como un poco esa ambición, ¿no? De, oye, pues me voy a especializar en desarrollos digitales para fases de madurez de un proyecto en el que quieren sobre todo poner foco en accesibilidad o algo así, ¿no? Entonces dices, es que nosotros no hemos llegado a eso, ¿nos llevará la evolución de Creatic a eso? Puede que la puerta esté abierta, ¿no? En ese sentido, o sea, pero en estos momentos creo que apuntamos más a ser, no sé, un Saffron, digo aquí como ejemplos, ¿no? O un McKinsey, por también pensar en alto. Entonces, al final, eso requiere como de muchos skills, tanto de negocio como de marca, de marketing, de comunicación, ¿no? Entonces, esa amplitud que ahora mismo un poco como que recogemos, poco a poco nos irá llevando.
¿Que estamos equivocadas o estamos en el camino cierto? Pues mira, no sé si lo sabremos algún día, pero sí que es verdad que forma parte de nuestra identidad y de nuestra propuesta de valor a día de hoy, Sí, sí, ¿no? sí. Y que el cliente quiere de todos modos, o sea, en una reunión no puedes hablar de algo tan etéreo, ¿no? En muchas ocasiones es como que tienes que acabar diciendo, vale, todo esto para ejecutar una web o todo esto para crear una campaña. Ya. Y a partir de ahí ir dando más pasos. Claro que sí, Claro, tienes que claro. llegar a ese nivel de detalle. Sí, un tangible que puedas medir, que puedas, Pero sí, pero ese objetivo final, ¿no? Un poco es lo que lo engloba todo y lo justifica todo. Y eso es lo que nos permite también dar un acompañamiento. No sé si es esa recurrencia, ¿no? Que también buscamos, sino al menos es un acompañamiento a largo plazo, con lo Sí, cual, de momento, como que nos deja tranquilas. Pero oye, a veces dan ganas, ¿no? Decir, mira, cojo solamente, yo qué sé, planes de comunicación interna y hago solo esto a fuego toda la vida. ya. Es que no sé. No Como que sé. dices, también disfruto mucho en proyectos digitales. Antes era la transformación digital, ahora es, pues eso, mucha Accesibilidad, versatilidad, accesibilidad, usabilidad. engagement, y Sí. como el panorama va cambiando, en eso yo creo que somos como muy camaleónicas. ¿Eso te desacredita? Es que son preguntas, ¿eh? ¿Puede ser bueno sin estar todo el día repitiendo un mismo servicio para todo el mundo? Ese nunca ha sido nuestro modelo, ¿no? Entonces, Total. por eso estamos ahí como cómodas y Sí, de cómodas momento, con ese foco claro, aunque testando pues cosas del proceso, ¿no? Diría yo. sí, Sí. sí, no nos dejamos nada. Yo creo Igual. que hasta ahí el debate de hoy, por favor, que Sí. alguien nos contradiga un poco, por favor. Que alguien nos diga, aunque luego igual diremos, vale, pues ya lo testearé en otro momento, pero sí, es chulo porque te encuentras de todo, ¿no? O sea, creo que quizá lo más habitual en branding es nuestro approach, o al menos yo estoy Yo diría. asumiendo que es lo habitual, pero luego hay gente muy de la rama de marketing que yo lo entiendo también, ¿sabes? Que Súper se especializada. especializa mucho en... Así que bueno, Pues nada, ya de esto pues podemos hacer nada. parte 2 y Sí, seguir parte contando. 2 de esta seguro. Sí. Otro contenido que tenemos que, bueno, yo creo que la semana que viene igual será el momento. Tendremos que hablar de gestión de proyectos creativos. Venga, hacemos uno, ¿Te parece? Que lo tenemos próximamente, sí. Esta es chula. Tenemos dos, digamos, dos formaciones. Una es online con Shifta y la otra es presencial en el ISABA en Madrid, en la sede de Madrid. Qué ilusión. Entonces podemos hablar también de este tema, pero vamos, cuenta con la parte 2, a ver cómo nos hemos pegado con la especialización, no especialización, y podemos contarlo en plan de, pues aquello que dijimos el 11 de abril, pues que no. Pues no. Pues ahora hemos visto que también es muy nuestro. Pues hemos probado una cosa y mira, pues no. Lo que pasa es que estamos hablando aquí como de grandes objetivos, entonces de momento creo que eso no, y a lo mejor lo que cambia son, bueno, no sé, cosas del proceso o sí, lo comentaremos. Oye, pues nada, Maite, Totalmente. venga, que acabes de darte un buen paseíto bueno, de viernes. Venga. Ahora me instalo. Venga, un abrazo fuerte a todos. Chao. Chao.